a todos mis queridos amigos de todo el mundo, desde aquí de Soacha, Cundinamarca, en el nombre de la misión Cristo Rey Colombia. Los saluda el Padre Tito Aranda. Les doy muchísimas bendiciones, muchísimas gracias por estar en esta sintonía con nosotros. Acá desde Soacha, Cundinamarca, en misión de Cristo Rey Colombia. Con muchísimo cariño, hoy vamos a tratar de un personaje muy importante que tenemos en la Sagrada Biblia, y es Isaías. Isaías fue uno de los profetas muy relevantes de la historia cristiana y judía. Es un autor exquisito que supo demostrar sus dotes narrando la historia de su vida y muy especialmente el amor de Dios. Y por medio de su libro, que se llama Isaías, es considerado el príncipe de los profetas. Él fue quien anunció la venida del Mesías. Él fue quien anunció la venida de Jesús de Nazaret. Él nació durante el reino de Judá por el siglo VIII antes de Cristo. Isaías significa salvación. Su padre fue el profeta Amós. Su principal predicación fue la santidad de Dios. Y su muerte fue muy atroz. Fue un mártir. Fue asesinado aserrado. Lo colocaron de cabeza y con un serrucho lo partieron por la mitad. Pueden ustedes imaginarse ese dolor inmenso de ese ser, de esa persona. Se considera entonces mártir de la iglesia. Lo asesinaron durante el rey Manasés, 695 años antes de Jesucristo. Entonces hoy tenemos para leer el ofrecimiento generoso de Isaías. Ese ofrecimiento es muy importante porque es allí donde él nos hace énfasis en la oración muy importante. Y dice así: escuchen, sedientos todos, acudan por agua, también los que no tienen dinero. Vengan, compren trigo, coman vino y leche de balde, es decir, sin pagar nada. Y también nos dice: ¿por qué gastan dinero en lo que no alimenta? Y el salario en lo que no deja satisfecho. Óiganme, atentos y comerán bien. Saborearán platos sustanciosos. Inclinen el oído, vengan a mí. Escúchenme y vivirán. Sellaré con ustedes alianza perpetua, la promesa que aseguré a David. Esto es palabra de Dios. Queridos hermanos, nos damos cuenta cómo Isaías, el príncipe de los profetas, nos alienta, nos invita a que escuchemos, a que hablemos con Dios, a que seamos sinceros, a que nos pongamos en una fe y que podamos llegar en la oración a pedir con todo nuestro corazón, así como nos decía hoy el señor obispo en la lectura de Abraham, cómo pidió Abraham por el pueblo de Sodoma, y así en nuestro profeta Isaías, cómo pedir al Dios eterno hoy en esta necesidad, en este cruel problema que tenemos a nivel mundial, este bendito coronavirus. Yo presiento que este virus debe terminar pronto, debe ser quemado por la voluntad y mano de Dios. Pero sin embargo, ahí si queda alguna reseña
en nuestra humanidad, que podamos seguir siendo vacunados con la oración permanente, con la oración diaria, pero con una fe, como decía el Salmo, con una fe sincera, que lo invoquemos a Dios nuestro Señor, pero con la sinceridad de nuestro corazón. Si nosotros no somos sinceros, si nosotros no aprendemos a orar con fe, muy seguramente Dios no nos va a escuchar. Entonces, mis queridos hermanos, yo los invito a que tomemos en cuenta la lectura de Isaías y que siempre estemos en la oración, pegaditos ahí, pegaditos a la voluntad de Dios nuestro Señor. Los invito muy cordialmente, los invito con todo mi corazón a que no solamente le pidamos a Dios, sino que también le demos gracias cada día, que cada día nos acordemos de nuestro espíritu en la oración al Señor de los milagros. Muy cordialmente entonces los invito hoy para que me acompañen en la oración al Señor de los milagros, y dice así con toda la fe: Señor de los milagros, te doy infinitas gracias por la vida, por el alimento que tú nos pones día a día en nuestras manos para poder seguir cumpliendo con la misión que tú me has encomendado en este valle de bondad y de maleza. Te pido de todo corazón por todos mis enemigos, para que acudan a ti, Señor, en busca del camino de la verdad. Te pido piadosamente por todos los enfermos del mundo entero, para que encuentren en ti, Señor de los milagros, la paz interior y la sanación total de sus cuerpos. Señor de los milagros, envía tu corte celestial de ángeles, arcángeles y querubines en compañía de la Santísima Virgen, la Virgen de Guadalupe, Señor de los milagros, y que los cubra con su santo manto. Libéralos, Señor de los milagros, de las ataduras del demonio, y confórtalos en su dolor. Señor de los milagros, que nosotros seamos fieles testigos de fe en el Padre eterno, nuestro Rey, Creador y único Dueño, de nuestro Señor Jesucristo, en el Señor de los milagros, y en la esencia divina del Espíritu Santo. Amén y amén, Jesús. Amén. Queridos hermanos, le doy las inmensas gracias por estar sintonizados con nosotros. Pueden comunicarse a la misión Cristo Rey California, en cabeza el señor obispo Ángel Vilandia, en la radio Cristo Rey Radio TV, con el Padre Pablo, con el Padre Baltasar, o en la misión Cristo Rey Colombia @gmail.com, en Facebook Misión Cristo Rey Colombia, en Instagram @Misión Cristo Rey Colombia, en Twitter @Misión Rey. Dios me les bendiga de todo corazón, y también al teléfono el signo más, el 57, el código de Colombia, el 310-77-61-133. Continuamos en la misión de construir la capilla de sanación al Señor de los milagros. Feliz día de todo corazón. Muchísimas gracias. Dios me bendiga.